Mi nombre es Milton Sanabria y soy el coordinador del grupo de estudio de AWS dentro de la comunidad de Data Engineering Latam. Entonces, bienvenidos nuevamente a este espacio donde aprendemos sobre AWS. Pronto, si hay algunos nuevos dentro de la sesión o de pronto que nos ven por primera vez en YouTube, entonces ya hay una playlist en YouTube con más contenido. Generamos dos sesiones a la semana, usualmente para aprender AWS. Tenemos este espacio los lunes, donde ya anteriormente de la mano de Alexis habíamos estado compartiendo un par de fundamentos y hablando de algunos servicios sobre AWS para conocerlos un poco más. Y ya pues a partir de hoy iniciamos como una nueva temporada donde vamos a estar platicando sobre, sobre algunos procesos que podemos integrar o construir dentro de AWS. Entonces estas sesiones son más bien prácticas, vamos a ir más a la consola, sí, van a haber unos slides que nos apoyan y pues siempre va a haber un fundamento que complementa y nos deja más claras las ideas sobre lo que hacen los servicios y cómo llegar a utilizarlos, pero va a ser un espacio más práctico. Así que también está abierto para los que se quieran unir, quieran traer una demo aquí a este espacio, pueden contactarme directamente por LinkedIn o por el canal de Telegram y por ahí organizamos el espacio. Cabe resaltar que para estar de este lado no hay que ser experto, simplemente pues, tener ganas de aprender. De pronto, haberse hecho un demo y traerlo acá, mostrarnos lo que se hizo, incluso aquí hay gente quizás con un poco más o menos experiencia, entonces se pueden aportar cosas, se puede hacer foros, se pueden opinar diferentes soluciones, que siempre es una de las mejores partes de estos espacios, es poder debatir sobre qué solución puede ajustarse mejor o peor a un caso de uso. Y digo ajustarse porque pues siempre va a depender del caso de uso, ya que no, a mi parecer no hay un servicio, una tecnología que sea el santo grial para todo, entonces siempre va a estar muy sujeto a eso. Y precisamente este espacio lo generamos con esa intención de poder debatir. Entonces, casualmente, hoy vamos a empezar nuestro espacio de demos. Entonces, para los más nuevos, bienvenidos todos los lunes. Y también tenemos un espacio los miércoles donde estamos siguiendo un libro, Data Engineering Latam, perdón, Data Engineering with AWS. Y ahí estamos construyendo nuestro conocimiento sobre AWS, pues basado en ese libro que está muy bueno y nos lleva de la mano el camino a esos servicios, casos de uso, implementaciones y nos categorizan muy bien los servicios. Entonces está cool para que se unan también los miércoles a este espacio. Entonces, hoy les traía un demo. Hoy quise como volver a ponerme de este lado como speaker. Estoy en todas las sesiones como anfitrión, pero hoy quise volver a ponerme de este lado y les traía un demo pues sencillo, pero bien interesante que nos va a permitir conocer un poco más de EC2, que es uno de esos servicios core de AWS. Entonces, y de esos servicios que pues vale la pena revisar, sobre todo si estamos interesados en la certificación, las certificaciones de AWS, hablando puntualmente la primera, la Cloud Practitioner, en cual este servicio de EC2 es bien importante. Entonces vamos a aprender hoy cómo construir, cómo lanzar y escalar servidores web sobre este servicio y integrándolo con otros servicios que hacen parte de esta familia. Entonces, bienvenidos nuevamente. Entonces, la sesión, como lo pudieron notar al principio, está siendo grabada. Entonces, posteriormente se va a compartir en el canal de YouTube, así que invitados a pasar por el canal, a seguir el canal y a ver el contenido que pues, está ahí, que no solo es sobre AWS, sino también de una gran variedad de tecnologías. Hay Spark, SQL, Airflow, Azure, entre otras. Entonces, pasarse también por el canal de YouTube. Algunas recomendaciones, pues mantener el micrófono apagado, sin embargo, al final pueden alzar la mano y vamos a dar el espacio para que generemos ese foro, ese debate y podamos
charlar un poco sobre los temas que están exponiendo el día de hoy. Entonces, nuevamente la comunidad tiene presencia en diferentes espacios, quizás LinkedIn es uno de los más fuertes, ya somos más de 8.000 seguidores en LinkedIn, pero también ahí nos pueden encontrar en el workspace de Slack con diferentes canales, estamos en Telegram también, incluso hay canales particulares para cada grupo de estudio, como lo es el Telegram de AWS, que no es la sección, que ya se los estaré compartiendo por ahí, a ver, para todos los que vienen de otros lados. Entonces, sin embargo, pues pueden escanear también el código QR y este los llevará a las redes de la comunidad. Entonces, bienvenidos nuevamente y arranquemos. Entonces, como estas sesiones son más prácticas, vamos a ir directamente a la consola. Entonces, permítanme, muevo esto acá. Vamos a ir directamente a la consola de AWS. Entonces, como les comentaba, pues bueno, este es el home de la consola. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? Me confirman. No sé si estoy compartiendo solo la pestaña o todo el browser. Entonces, ahí tenemos la consola de AWS. Entonces, cualquier cosa con el audio o la transmisión, no duden en comentar por el chat o abrir un micrófono y lo vamos viendo. Entonces, este es el home de AWS, de pronto para los más nuevos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de EC2. Entonces, vamos puntualmente a EC2. Y es que EC2, como les comentaba, es uno de los servicios más populares que ofrece AWS. Entonces, es de esos como más famosos y es que básicamente es como, pues siempre he pensado que, o hay que verlo como que la nube son un montón de servidores a disposición. Y si tú es ese servicio que nos pone la infraestructura como servicio, entonces son servidores que podemos utilizar y desplegar muy rápidamente para correr nuestras aplicaciones. Hay otros servicios en cualquier nube que básicamente pueden ser aplicaciones que corren sobre esos servidores. Entonces, en general podemos decir que la nube son servidores a disposición que corren o bien sobre aplicaciones que nos facilitan un poco la vida, pero a la larga es poder acceder a esos servidores. Entonces, y si tú hablé en algún momento de que si tú se podía ver como una familia, y era porque hay otros servicios que están muy bien integrados y asociados, y de hecho servicios que vamos a estar viendo el día de hoy, servicios como EBS o EBS, que es un servicio asociado al almacenamiento. Tenemos servicios como ELB, que es Elastic Load Balancer, que nos permite acceder a balanceadores. Y también tenemos servicios como ASG, que es el Auto Scaling Group, que nos permite pues autoescalar nuestros sistemas, pero ya vamos a hablar de eso con calma. Por ahí veo que Sandy nos pregunta, o sea que los EC2 vienen siendo como servidores o algo así, o cómo se podría ver. Exactamente, Sandy, EC2 es el servicio que nos pone a disposición esos servidores. Entonces, si tú quieres construir tu página web, que casualmente es lo que vamos a hacer hoy, entonces tú puedes levantar un EC2 y sobre esa máquina, que tú la escoges el tamaño, qué tantas prestaciones y capacidades tiene, sobre esa máquina tú puedes correr tu página web. Entonces, básicamente es como servidores a disposición. Entonces, como les venía contando, entonces, cuando lanzamos una máquina EC2, podemos precisamente escoger entre esos tamaños y capacidades. Y vamos a hacer eso precisamente el día de hoy. Entonces, lancemos una instancia EC2. Acá estamos en el servicio EC2, en la sección de instancias. Entonces vamos a lanzar una instancia de EC2. Entonces, cuando lanzamos una instancia, tenemos varias opciones para configurarla previamente. Entonces, lo primero es escoger la imagen que está pues asociada, por ejemplo, al sistema operativo con el que vamos a trabajar. Aquí tenemos unas imágenes que están basadas en Linux.
en este caso es como una customización de Amazon para Linux. Pasa igual con otros servicios como RDS, donde tenemos Aurora, que es como un Postgres o un MySQL, pero optimizado para Amazon y pues tiene unas ventajas en cuanto a performance y unas cosas más. Pero pues también encontramos aquí algunas máquinas de macOS. Tenemos también otros sistemas operativos, Red Hat, SUSE, Ubuntu, Windows Server, entre otros. Para el caso de hoy, y de hecho es una de las también bastante implementada, vamos a usar las Amazon Linux versión 2. Entonces seleccionamos esta máquina en arquitectura x86. Entonces la siguiente opción que nos da a escoger es el tamaño de la máquina. Entonces aquí era donde les quería comentar un poco. Tenemos una gran cantidad de máquinas para escoger en AWS y pues esa gran cantidad está sujeto a lo que necesitemos dentro de nuestra aplicación. Si el requerimiento está más asociado a computación, o si lo que queremos es más memoria, o si lo que queremos es una GPU, no sé, para correr nuestros modelos de Machine Learning. Entonces todo eso va a estar sujeto. Entonces, así como usualmente trabajamos en la capa gratuita con la T2 Micro, que es un core y 1 GB de memoria, también podemos tener otras alternativas más grandes, donde, no sé, por ejemplo, esta tiene 64 cores, y, bueno, esta creo que está fuera, pero, por ejemplo, esta tiene 192 cores y 768 gigas de memoria. Entonces, hay máquinas muy grandes y que, pues, asociado a ese tamaño, pues, también va a estar el precio que se pague por ellas. Pero, pues, todo va a depender del caso de uso. Incluso en algunos casos, en lugar de escoger máquinas tan grandes, podemos partir el proceso y seleccionar máquinas pequeñas y distribuir el proceso, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, escojamos para esta ocasión esta máquina T2 Micro, que entre otras cosas pues está sobre la capa gratuita, entonces no nos generaría un cobro. Entonces, aquí hay unas configuraciones adicionales asociadas a la red, del dominio, otras cosas, pero lo que me interesa en este momento es ir a estos Advanced Details. Entonces, como vamos a lanzar nuestro servidor web, entonces vamos a lanzar una máquina que va a correr una aplicación web que vamos a lanzar. En este caso va a ser un HTML sencillito, ya lo van a ver. Entonces, tenemos las opciones de User Data. ¿Qué es esto? Son como configuraciones que en este caso van a ser como instrucciones de terminal o bash, que van a correr solamente una vez cuando la máquina es lanzada. Entonces, AWS aprovisiona la máquina y corre lo que yo le diga acá. Entonces, yo tengo acá como un template de lo que queremos correr hoy. Entonces, básicamente, ¿qué es? Le estamos diciendo, pues, primero actualice, luego instale un servidor Apache, que es el HTTPD, por eso le instala HTTPD. Vamos a decirle, arránquelo y habilítelo, y aquí es donde vamos a tener nuestro index. En este caso, queremos hacer un ejercicio sencillo, más allá de ver un front bien desarrollado. Aquí nos interesa es como lo que corre por detrás. Entonces aquí simplemente es un eco donde voy a tener hello de Engineering Latam, and the server, e imprimo el host, que va a ser como la IP. Entonces, y eso lo guardamos en la dirección var www html index.html. ¿Qué es esto? Esto simplemente es una ruta dentro de la máquina que vamos a estar levantando. Entonces, con eso creo un HTML, y instalo Apache y creo un HTML. Entonces mi servidor va a quedar con eso, va a quedar corriendo con un servidor Apache por debajo, un servidor web, y va a tener un index para mostrar. Entonces, en el siguiente paso, ¿qué tenemos? El almacenamiento. Entonces, mi máquina trae un almacenamiento asociado, que está al ROP, pero yo le puedo agregar más almacenamiento si yo quiero. No sé, quiero un volumen de 100 gigas
Entonces yo le puedo ir agregando almacenamiento. En este caso no lo vamos a hacer. Algunos tags, no vamos a agregarle tags. Y esta parte del grupo de seguridad. Entonces es otro de los conceptos importantes o que de pronto ustedes se van a encontrar mucho cuando juegan un poco con servicios de AWS, y es que es el grupo de seguridad. Aquí creo que tenía un slide, sí, para mostrárselos. Entonces el grupo de seguridad es básicamente como un firewall, pues como una barrera o como un policía que me dice quién puede entrar y salir de mi máquina. Entonces yo tengo la instancia de EC2, que es mi servidor, el que estoy desplegando, y tengo el grupo de seguridad y él me controla quiénes entran y quiénes salen. Entonces yo puedo, en ese grupo de seguridad, que ya lo vamos a ver, yo puedo configurar, listo, a esa máquina solo va a entrar mi IP, la IP del computador que yo tengo, de la máquina que tengo, y va a entrar por SSH y por el puerto 22. Entonces, de esa manera yo voy a poder por SSH acceder a la máquina. Ahora, si llega otro computador a intentar entrar a esa máquina por el puerto 22, no va a poder entrar. Entonces, esa es como la tarea de ese grupo de seguridad. Y lo mismo para la salida. Entonces, va a ser hacia dónde puede ir mi máquina, por ejemplo, hacia todo Internet. Entonces, ella puede tener salida hacia todo Internet, o le restringo eso. O puedo ser incluso aún más restrictivo y no darle puerta a Internet, sino dejarla solo dentro de AWS. Pero eso es un tema de redes que incluso los miércoles y a los que siguen eventualmente vamos a abordar un poco más sobre la red. Pero así a grandes rasgos, esto es el grupo de seguridad, son los controles de entradas y salidas. Por defecto se configura el grupo de seguridad, por defecto él se construye para que a la salida tenga salida a todas. Entonces los grupos de seguridad tienen pues unos puertos asociados. Yo les hablé del puerto 22, que normalmente se usa para SSH, pero también, por ejemplo, para HTTP, para Internet se usa el puerto 80, entonces, o HTTPS, con la llave de seguridad se usa el puerto 443. Entonces hay como una convención, con esos puertos. Entonces, ya teniendo un poco ese concepto claro, aquí a la hora de crear mi instancia, me pregunta, ¿vas a usar una instancia que ya tienes? ¿Ya tienes configurado algo o vas a crear una? Creemos una, entonces para este caso. Entonces, va a abrir otra pestañita y la creamos y les muestro dónde están. Entonces, esas las encontramos en la parte de seguridad, Security Groups. Entonces, yo puedo previamente crear o la puedo crear desde acá, pero lo voy a hacer acá para que lo veamos un poquito mejor. Acá tenemos ya 2 grupos de seguridad creados. Voy a crearme otro. Lo voy a llamar demo de Security Group. Entonces, la VPC, esto está asociado a las conexiones de red internas. Voy a dejarla de defecto, y lo que les comentaba, por defecto él tiene permitido todo el tráfico a la salida de la instancia. Vamos a agregarle a la entrada. Entonces, vamos a agregarle conexiones SSH para podernos conectar por la terminal, y desde cualquier lado vamos a agregarle a este grupo una conexión HTTP para conectarnos desde internet. Si ven que él automáticamente setea los puertos, y vamos a decirle que en IPv4 desde cualquier IP. Entonces, así como lo configuramos, vamos a poder acceder a la máquina o a las máquinas, bueno, en este caso a la máquina que estemos desplegando, bien sea por SSH o por HTTP. Entonces, guardamos nuestro grupo, creamos nuestro grupo de seguridad. Bueno, una descripción. Entonces, pongámosle Security Group for Demo. Entonces, ahí se está creando nuestro grupo de seguridad. Y si lo vemos acá, se está creado y tiene configurado a la entrada tenemos SSH, HTTP para cualquier IP, desde cualquier IP, y a la salida a todas, todo el tráfico. Entonces, aquí
seleccionemos una existente. Y de pronto todavía no me sale, voy a ir atrás. Me voy atrás a ver si refresca. Y aparecen. A refrescar acá. Bueno, creo que me sacó. Bueno, igual habíamos seleccionado la Linux. Dijimos que íbamos a trabajar con la T2 Micro. Dijimos que aquí le íbamos a pegar nuestra app. Entonces, que no íbamos a agregar almacenamiento ni tags. Y aquí en grupo de seguridad le vamos a seleccionar un existente. Entonces aquí tenemos demo de grupo de seguridad y vemos que a la entrada tenemos HTTP y SSH. Entonces le echamos una revisada y la lanzamos. ¿Esto por qué me lo lanza? Porque él dice como que hey, vas a permitir que cualquier IP entre, como que ese grupo de seguridad permite que cualquier IP entre. Vamos a decir sí, no pasa nada. Pero hay una capa adicional de seguridad que ya vamos a ver. Entonces tengo mi instancia, tengo las configuraciones de seguridad asociadas a este grupo y estas condiciones de entrada. Entonces vamos a lanzar. Ahora él me dice, él me va a generar una llave. No sé si recuerdan cuando se van a conectar a algún repositorio, bien sea en la empresa o en otro entorno, que se genera una llave pública y una privada. Entonces aquí es lo mismo. En este caso, él me va a generar como una llave pública que voy a tener en mi máquina. Entonces, cuando yo vaya y me conecte al servidor, él va a identificar que listo, yo poseo la llave, entonces yo puedo conectarme. En este caso, anteriormente podemos crear una y la descarga. Y él descarga un archivo .pm. Entonces, y ese lo guardamos en algún lado, esa es la idea, no compartirlo. Eso es como una capa extra de seguridad. En este caso voy a usar una que ya tengo existente, que la llamé en su momento EC2 Demo 2. Entonces, y aquí que soy consciente de que ya del tema de la llave y lanzamos nuestra instancia. Entonces, si vemos las instancias, aquí vemos que él empieza a provisionar. Una de las ventajas de Cloud es que podemos aprovisionar máquinas de una forma muy rápida. En cuestión de unos segundos ya podemos tener disponibles servicios en la web. Entonces, aquí está en estado pending porque está aprovisionando. Entonces, aquí tenemos nuestra máquina que está ejecutando. Entonces, como les contaba, bueno, ya está corriendo, pero aprovecho para contarles, recuerdan que había diferentes tipos de máquinas. Bueno, esa gran variedad de máquinas es porque tenemos pues máquinas enfocadas a ciertas cosas, por ejemplo, a propósito general. Entonces yo voy a estar haciendo como de todo en esa máquina, o en mi caso necesito un high performance computing. Entonces necesito una computación muy optimizada porque lo que voy a correr en eso, no sé, por ejemplo, son servidores para gaming o algunos para modelado, machine learning. Entonces yo necesito como ciertas prestaciones, entonces puedo escoger como máquinas, puedo escoger como algunas máquinas. Ahí les dejé también por el, por el chat o por el GitHub de Alexis. Yo puedo escoger como máquinas en función de eso, puedo escoger máquinas también optimizadas en memoria, puedo escoger, por ejemplo, máquinas optimizadas en almacenamiento. Sujeto a esto, pues van a haber algunas prestaciones también con temas de ancho de banda. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar una máquina. Entonces, aquí ya tenemos nuestra máquina corriendo y recuerdan que habíamos montado nuestro servidor web ahí y que tenía un index.html corriendo ahí. Entonces, si nosotros cogemos la IP pública, él tiene una IP privada, que es la IP de la máquina y va a ser como 172.31.6.196. Entonces, 6.196 en este caso. Pero hay una IP pública y que si yo la pongo en mi browser, yo voy a poder acceder a esa máquina. Entonces, antes de eso, entonces está la pública y está la privada y yo estoy en este momento accediendo a la máquina. Entonces, si ven en el script, aquí estoy viendo el index, el HTML que yo creé. Entonces, hello, Data Engineering Latam, and the server
696. Entonces, si lo vemos acá, 696. Aquí estoy imprimiendo el host, el IP del la IP. Entonces, aquí vemos que ya tenemos nuestra aplicación andando y está corriendo está corriendo y estamos pudiendo acceder a esta máquina, porque recuerdan que en el grupo de seguridad teníamos acceso de entrada por HTTP, el puerto 80 y desde cualquier IP. Entonces, desde cualquier IP, por eso es que yo puedo entrar y eventualmente podrá entrar cualquiera que ponga esa IP ahí en su browser. Entonces, ahora también podemos conectarnos por SSH, como les había contado, ese permiso lo habilitamos. Entonces recuerdan que todo eso estaba asociado al grupo de seguridad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una terminal acá. Me confirman, porfa, si pueden ver la terminal. Sí. Listo, súper. Gracias, Alexis. Entonces, ahora vamos a conectarnos por SSH a esta misma máquina. Entonces, recuerda que había una llave que es la que me va a permitir por SSH conectar. En este caso yo tengo mi llave, creo que en downloads. Sí, yo la debo tener por acá. No le doy un LS porque hay un montón de cosas que tengo ya regadas. Ese es el nuevo trash. Y entonces, ahora si yo me quisiera conectar a esa máquina, yo le daría un SSH y le daría un EC2 user, que es como el usuario que tengo para conectarme, @ y la IP pública. Entonces, ahora yo intento conectarme y me dice que tengo permiso denegado. ¿Por qué? Por eso mismo, porque me falta adjuntar la llave que les comentaba. Ahora, si agrego esa llave, entonces yo puedo decir SSH y vamos a agregar esa SSH y vamos a agregar esa llave. Entonces, mi llave la llamé EC2 raya piso demo 2 y es de extensión .pm. Entonces, y ahí sí el EC2 user @ y la IP. Ahora si intento conectarme, ya estoy dentro de la máquina. Entonces aquí ven el loguito EC2, ya estoy ubicado en el home del usuario. Ya tengo incluso, estos vienen con Python instalados y tengo Python 3, ya lo tengo acá instalado. Entonces ya en este momento estoy dentro de la máquina. Ahora, como tip, puede que haya ocasiones en las que les falle al correr ese SSH. Se los voy a compartir por ahí para que pronto sí. Ya te ayudo, Cristian, con esa respuesta. Entonces, si intentan conectarse, pues no van a poder porque necesitarían la llave. Entonces, hay un problema que a veces ocurre cuando nos conectamos y es que pues la llave no tiene como la máquina en la que estamos no tiene como los permisos de leer esa llave. Entonces, hay que darle a veces un chmod. Entonces, chmod 0400 sobre esa llave para decirle como que a mi máquina, listo, usted puede entrar y leer esa llave. Entonces, cuando yo le doy la instrucción de que conecte por SSH y use esta llave, entonces él va a poder hacer uso de esa llave. Eso como un tip ahí por si le sale a veces un bad permissions a la hora de que se vayan a conectar a sus máquinas. Entonces, en este caso, vamos a salir de mi máquina. Ahí ya quedamos conectados por SSH. Pero por ahí en el chat veo que Cristian había preguntado sobre Putin. Listo, entonces sí, eventualmente tenemos varias formas de conectarnos por SSH desde que la máquina en la que ustedes se encuentren, sea Mac, sea Linux, sea Windows, usualmente de Windows 10 para arriba, desde que tenga SSH nos podemos intentar conectar. A veces antes se usaba PuTTY para conectarnos sobre todo con versiones de Windows anteriores, un XP, un Vista, versiones anteriores usábamos un programa que se llama PuTTY y lo usábamos y configurábamos ahí la IP y la llave para poder conectarnos.
era un camino, a mi parecer, mucho más tedioso y al Windows Style a punta de interfaz de usuario que lo hacía un poquito más, más enredado, pero era otra opción. Ahora también tenemos otra opción incluso más fácil para conectarnos a las máquinas, de pronto por si queremos acceder a ellas de rapidez, si no queremos ir a hacer un SSH, y es entonces es usando el EC2 Instance Connect. Entonces, si yo selecciono mi máquina y yo le doy Connect, entonces aquí, si recuerdan que aquí estaba como por default el username EC2 User, por eso yo lo ponía allá. Entonces, si usamos el Instance Connect, él nos va a generar como un servicio web con una terminal que ya está autologueado. Entonces esa es como la ventaja, que no tenemos como que tener en cuenta lo de la llave y eso, sino ya está autologueado y ya tenemos acceso a la máquina. Entonces si lo ven, esto es lo mismo que les mostré yo por SSH. Yo puedo hacer un PWD y tengo acceso al home de mi máquina, un Python 3 como les mostré, y tengo ahí Python instalado. Entonces, esta es una opción para conectarse con Instance Connect y que funciona tanto en Mac como en Linux, como en Windows, versiones de 10 en adelante o versiones 10 hacia atrás. Entonces, eso es una ventaja porque si no tenemos SSH, no hay que entrar a configurar PuTTY si es algo pues, más sencillo que queremos usar o en muchos otros casos. No tenemos que entrar a jugar con PuTTY, que era pues, algo tediosito, sino con Instance Connect podemos acceder rápido a la máquina. Incluso si lo que queremos es entrar a instalar algo de rapidez y ya sin hacer un SSH, o si no queremos dejar la llave en esa máquina porque estamos en otra máquina. Entonces, ahí está una opción para poderse conectar. Entonces, en cuanto a las máquinas, entonces ya vimos que hay tipos de máquinas, y hay tipos de máquinas dependiendo del tamaño y las capacidades que tienen, pero también hay unas opciones para cómo se cobran esas máquinas. Entonces, están estas, por ejemplo, esta que lanzamos son las llamadas on demand, tal vez los han escuchado, que son las máquinas bajo demanda. Normalmente, o a veces se usan para cargas de trabajo cortas o tiene la ventaja de que es es fácil de hacer como predicciones de precio, pero en algunos casos donde tenemos como nuestro servicio y me interesa mi página web y pues es claro que yo la voy a bajar por al menos 1 o 2 años, sé que va a estar funcionando y va a tener que estar arriba, pues yo puedo obtener unos beneficios que me genera AWS si yo le reservo como esas máquinas. Casualmente pues hay una categoría que es esas máquinas reservadas. Entonces, esas se reservan por mínimo 1 año. Entonces, y hay diferentes tipos de máquinas que puedo uno reservar. Entonces, yo puedo decir, resérveme esta máquina, que por ejemplo la que escogimos, la T2 Micro. Entonces, resérveme esa máquina porque sobre esa máquina voy a estar corriendo todo el año mi página web porque tiene que estar andando. Entonces, voy a obtener unos beneficios. Pero también puedo tener como las Convertible Reserve Instances, que son como que resérveme voy a reservar una máquina y voy a tener todo el año corriendo eso, pero déme la oportunidad como de cambiar, o sea, que no siempre sea la T2 Micro, sino que yo quiero en algunos momentos como que cambiar de máquina, entonces voy a poderlo hacer, obviamente con un descuento un poco menor que si yo le aseguro de una vez a AWS el tipo de máquina, o incluso una que me parece interesante es como las máquinas programadas. Si yo le digo, no sé, en mi web todos los viernes en la noche, de 6 a 10 de la noche, corre un streaming o corre un evento. Todos los viernes tenemos un evento en todas las semanas del año. Yo le puedo decir, lo reservo esta máquina, este tipo de máquina la reservo para todos los viernes del año de 6 a 10 de la noche. Entonces voy a obtener un precio especial por eso. También están las spot instances, que son como unas instancias más económicas, como unos sobrantes de algunas máquinas que quedan, que yo puedo usarlos a un precio mucho más bajo. Esto es casi que por subasta, entonces hay que ofrecer un precio y se recomienda por ahí para cuando está uno corriendo cosas de desarrollo,
donde no me quiero arriesgar a que en cualquier momento se caiga, porque puede suceder que en algún momento me quiten esa máquina. Entonces, obviamente no voy a correr cosas productivas sobre eso. Entonces, también están los hosts dedicados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo reservo todo el servidor completo. Entonces, los servidores son grandes y tienen una capacidad amplia. Lo que hace AWS es que los parte y saca, digamos, varias instancias con cierta capacidad y son máquinas virtuales. Por eso cuando veían la primera opción cuando creamos la instancia, ahí decía, son básicamente máquinas virtuales que se crean. Entonces yo puedo alquilar el host completo, el servidor completo. ¿Esto en qué casos puede ser beneficioso? Pues por temas de compliance o a veces hay, dependiendo de lo que corra en ese servidor, yo necesito, por ejemplo, adjuntarle algunos parches de seguridad o algunas licencias o algunas cosas porque por el gobierno o por normativa me lo piden, entonces yo puedo reservar el host completo. Obviamente tiene un costo elevado, pero, pero puede llegar a serme muy útil en escenarios como es. Entonces, algo así final como para comentar sobre esto, el tema de la responsabilidad compartida, que siempre va a estar como inmerso ahí, y es que pues AWS se encarga de mantenernos como todo el hardware, como que la infraestructura esté ahí, ya lo que hagamos, qué accesos damos, como lo del security group, a quienes permitimos entrar, lo que instalamos en nuestras máquinas, todo eso ya es responsabilidad de nosotros. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Además, ya que hablaba de seguridad, cuando tienes una máquina EC2, le puedes adjuntar un rol de IAM. Entonces, por ejemplo, mi máquina corre una aplicación que va a S3 y toma unos datos y luego, no sé, almacena en RDS otras cosas. Entonces, tiene que interactuar con S3 y con RDS. Entonces, yo le creo un rol que recordemos que el rol es como un usuario, pero que se lo doy a las aplicaciones. Entonces yo le creo como un rol que le dé acceso a ir a S3. ¿Hacer qué? Hacer un get. Entonces no va a poner nada ya, solo un get. Ok, o puede listar los buckets. Y que le dé acceso también a RDS. Entonces eso lo puedo hacer con el tema de los roles que le adjunto a mi instancia. Entonces, les había comentado algo sobre el tema de storage, y es que eventualmente EBS pues, es otro de los servicios que hace parte de esa familia, que es Elastic Block Storage. Entonces, aquí tenemos una máquina corriendo y recuerdan que se levantó un servicio de almacenamiento, entonces aquí lo tenemos corriendo. Entonces, eso es un volumen, aquí es donde tenemos como el ROT de esa máquina que está corriendo y está en uso. Entonces nosotros lo podemos incluso desadjuntar. No sé si en este caso me dejen. Lo podemos adjuntar o desadjuntar. Pero entonces aquí esa es una opción de almacenamiento en red. Esto quiere decir que ese almacenamiento no necesariamente o usualmente no está sobre el servidor que está corriendo mi máquina, pero sí está en el data center o está en la zona de disponibilidad y está conectado por red a la máquina. Entonces, esto está disponible solo en la zona de disponibilidad. Entonces, solo como en el data center. Entonces, recuerden que yo puedo tener una región que es Brasil, y esa región puede tener, si no estoy mal, tiene como 3 zonas de disponibilidad. Entonces, dentro de esa región Brasil, dentro de esa región Brasil, creo que tiene solo una. Entonces, por ejemplo, la de North Carolina tiene 6 zonas de disponibilidad, la de Oregon tiene 4 zonas de disponibilidad. Entonces quiere decir que en Oregon hay 4 data centers de AWS separados geográficamente a cierta distancia. Es decir, que si pasa un desastre en uno de esos data centers, están los otros dentro de la misma región y hay servicios, por ejemplo, como C3 que generan redundancia de información. Entonces, si se me perdieron los datos que están en un data center, no los voy a perder del todo porque están en otro data center. Entonces, eso con respecto a las zonas de disponibilidad. Y este servicio de EBS está disponible, solo los volúmenes que generamos está solo disponible por zona de disponibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo, no sé, si yo a esa instancia que tengo andando, a esa instancia que tengo andando le creé otro volumen,
donde voy a tener la data. Digamos, esto lo voy a dejar para el ROT con 8 gigas, pero voy a crear otro volumen de 50 gigas donde voy a tener información, otros datos y otras cosas. Y esa información la quiero también adjuntársela a los mismos datos porque voy a tener otro servidor igual en otra zona de disponibilidad. Quiero adjuntárselos a ese otro servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Genera un snapshot como una copia de seguridad y luego esa copia de seguridad la restaura en otra zona de disponibilidad. Es como la forma que tenemos para mover estos volúmenes. Entonces, pero también hay otros servicios un poco más transversales, como está EFS, Elastic File System, que es como que yo tengo mi sistema de almacenamiento y yo puedo conectarle a él diferentes instancias en diferentes zonas de disponibilidad. Es como tener uno centralizado. Sí es un poquito más costoso. Entonces ya no va a tener que estar haciendo backups para moverlo entre zonas de disponibilidad como EBS, sino con tener uno centralizado va a ser suficiente. Se genera un poquito más de costos, pero él tiene una opción como de infrequent access. Entonces el almacenamiento que no tenga como acceso tan frecuente, él lo cambia como de categoría y me cobra un poco menos por eso. Entonces, eso como para que lo tengan presente en cuanto a eso que les comentaba. Ahora voy a traerles otro concepto que me parece también bien interesante y que le va dando como forma a esa idea que teníamos sobre los servidores web y cómo funcionan. Y nos vamos acercando un poco más a la realidad de cómo funcionan las aplicaciones en la web. Entonces cada vez vamos como dándole un acercamiento mejor. Entonces hay un concepto que son los balanceadores de carga. Entonces, pero antes de hablar de balanceadores de carga, voy a comentarles dos conceptos importantes y es la escalabilidad. La escalabilidad, voy a terminar aquí mi maquinita y la matamos, o la apagamos, mejor dicho. Y hay dos conceptos importantes y es que está la escalabilidad y la alta disponibilidad. Entonces, básicamente la escalabilidad significa como que mi aplicación o mi sistema puede adaptarse a grandes cargas, entonces puede escalarse. Entonces, si hay dos tipos de escalabilidad, está la escalabilidad vertical y la horizontal, que a veces la horizontal también la llaman elasticidad. Entonces, todos estos términos que le digo es importante pues tenerlos como presentes porque a veces en las certificaciones son palabras claves que nos pueden dar de una vez como indicios de lo que nos están preguntando. Entonces, si por ejemplo una pregunta habla de elasticidad, ya podemos estar hablando de escalabilidad horizontal. Pero, ¿qué es esto de escalabilidad horizontal y vertical? Bueno, escalar verticalmente es básicamente, yo tengo una maquinita como la que teníamos, T2 Micro, que tiene un core de CPU y tiene 1 giga de RAM o de memoria. Entonces yo puedo tener una maquinita, quiero escalar verticalmente, esa maquinita la cambio por otra máquina que tiene 100 cores de CPU, perdón, y tiene 200 gigas de RAM. Entonces escalea una máquina mucho más grande. Entonces eso es un escalado vertical. Ahora, aquí hacen referencia a los escalados horizontales o elasticidad. Entonces en este caso significaría como incrementar el número de instancias de instancias o sistemas para nuestra aplicación. Entonces, si tenía esa misma maquinita T2 Micro, ahora yo aumenté, mi aplicación corre sobre ella. Ahora yo la aumenté y ahora mi aplicación está corriendo en 5 de ellas. Entonces, estoy escalando horizontalmente. Ya tengo más máquinas. Esto es un concepto, por ejemplo, tal vez escuchado por los que vienen del Big Data, por algunos frameworks como Spark, que corren diferentes nodos en varias máquinas, que particionan. Entonces esto está asociado un poco a los sistemas distribuidos. Entonces yo puedo scale out, que es como escalar, aumentar, agregar máquinas, o puedo scale in, que es disminuir máquinas. Digamos, si mi aplicación ya pasó el evento que se tenía, y ya no necesito, ya no tiene tantas peticiones en mi aplicación web, entonces yo puedo desescalar y tener como menos máquinas que pues también me van a generar menos cobros. Ahora está el otro concepto importante que es alta disponibilidad. Entonces, alta disponibilidad es, por ejemplo, yo tengo un call center
en México, un call center en Bogotá y un call center en Buenos Aires. El tráfico del sur del país, del continente, yo lo mando para Buenos Aires o Bogotá. El tráfico del norte del continente, yo lo mando para Ciudad de México. Entonces, ¿qué es alta disponibilidad? Sí, ¿qué pasa si de pronto Bogotá le pasó algo a mi call center en Bogotá y me quedó off, me quedó sin funcionar el call center de Bogotá? Entonces yo empiezo a reenviar las peticiones o las llamadas que tienen, que llegaban normalmente a Bogotá, las empiezo a mandar hacia Buenos Aires o hacia Ciudad de México, pero mi sistema sigue funcionando. Entonces, eso es estar altamente disponible. Entonces, que a pesar de que puedan ocurrir cosas, que a pesar de que puedan suceder cosas, mi aplicación sigue funcionando. Entonces, esto está bien para temas de desastre y es a lo que le apunta la nube y uno de los beneficios de la nube, que no se hubo un terremoto en una región, en una zona de disponibilidad donde yo tenía mi información, igual sigue mi información, sigue mi base de datos, sigue mi aplicación funcionando en otras regiones, otras zonas de disponibilidad, entonces mi aplicación sigue andando, entonces es altamente disponible. Entonces, esto para tener como estos conceptos. Y cuando hablamos de escalar horizontalmente, entonces ahí es donde vienen estos dos servicios que quería introducirles y es el Auto-Scaling Group, que es el servicio que nos facilita este escalado y como de su nombre se puede inferir, nos automatiza el proceso, y está el Load Balancer. Entonces, ¿qué es el Load Balancing? Que es un balanceador de carga. Entonces, básicamente, y esto se acerca más a cómo funciona la web en realidad. Entonces, como vieron, aquí nos conectamos directamente a la máquina. Aquí ya no nos va a llevar allá porque va a salir un timeout porque ya la máquina se apagó. Entonces, ¿qué es un load balancer? Entonces, es un server que se pone en medio que me distribuye el tráfico. Entonces, antes yo me estaba conectando directamente a la máquina como lo hicimos, ¿verdad? Entonces, yo iba del usuario de una vez a la máquina. Ahora, ¿qué pasa si tengo varias máquinas? Entonces, cada una con su IP. Entonces, yo pongo un servidor en medio que me va a distribuir el tráfico. Entonces, si llega una petición, él la manda a la máquina 1. Si llega otra petición, la máquina 1 está ocupada con eso, la manda a la máquina 2. Y si hay una tercera petición, la 1 y la 2 están trabajando en eso, te la manda a la 3 y él empieza a distribuir las cargas. Entonces, normalmente las aplicaciones web funcionan así, hay varias máquinas corriendo la aplicación, incluso máquinas en diferentes puntos geográficos, en diferentes partes del mundo para disminuir, por ejemplo, latencia. Si no es lo mismo estar acá y conectarse a un servidor que está no sé, en Singapur, que a tenerlo allí en Río de Janeiro. Entonces, en Río de Janeiro, en Brasil, no sé si el data center esté en Río de Janeiro, pero ¿qué? Entonces, el load balancer eso hace como esa distribución de cargas. Y ya yo no me conecto directamente a esta máquina, sino ya me conecto es al balanceador de carga. Y esto, otra de las ventajas que tiene esto es que, ¿qué pasa si una máquina se me dañó? Si, no sé, le sucedió algo a esta máquina y se me deshabilitó, él entiende, él le está haciendo como unos chequeos de salud, como a ver qué tal están las máquinas, si todo está bien, si están funcionando. Federico nos dice que está en Sao Paulo, gracias. Gracias, Federico, no me acordaba. De ser que las ganas de ir a Río, tal vez. Y bueno, entonces, ¿qué pasa si una máquina se me va? Entonces, él está haciendo esos chequeos de salud y él se dice como que, uy, no tenemos disponible la 1, entonces yo empiezo a distribuir el tráfico entre la 2 y la 3, mientras algo pasa con la 1. Eso, ahí le podemos configurar como mensajes, como para que nos lleguen notificaciones de que se cayó un servidor. Entonces, vamos y miramos qué fue lo que pasó con el servidor que se cayó y todo eso. Entonces, básicamente, ese es el funcionamiento del load balancer. Ya vemos que es un servicio pues, importante en la web. Entonces, tenemos el load balancer que, como les contaba, pues nos permite como distribuir esas cargas y nos pone un solo DNS, una sola IP, una sola dirección a mi aplicación. Ya no voy directamente a eso, perfectamente me maneja algunas fallas de las instancias que están ahí para abajo, le hace un chequeo regular como de la salud de las instancias, la salud como el estado de que también están mis instancias.
y me genera pues una alta disponibilidad. Si yo tengo un servidor solo en una zona y se murió esa zona, se me murió toda la aplicación. Mientras que si yo tengo distribuidores en varias zonas, si se murió una zona, me quedan las otras zonas disponibles. Algo similar a lo que les contaba del call center. Entonces, ¿por qué habríamos de usar un balanceador de carga? Entonces, porque nos permite, porque habríamos de usar el servicio de Elastic Load Balancer, precisamente por eso, porque nos ayuda a construir un balanceador de carga. Si bien esto lo podríamos hacer nosotros mismos y configurarlo nosotros mismos, y puede ser un poquito más económico, al usar el Elastic Load Balancer, nos facilita la vida al no tener que estar pendientes del mantenimiento, de la integración, del sistema operativo, de los parches, de los updates, de todo eso. Entonces, que genera una carga administrativa que puede llegar a ser desgastante o incluso más costosa al final si tengo que poner a una persona encargada con una tarea para ello. Entonces, vamos a ir a la consola y como la intención de esto es que sea más práctico, entonces creémonos un balanceador de cargas. Entonces, pero antes de crearlo, voy a levantar dos instancias. Voy a levantar dos instancias de rapidez y las usamos para el ejemplo. Entonces vamos a tener dos instancias y le conectamos el balanceador de carga. Entonces vamos a conectar una máquina de aquí rápido. Entonces, cogemos la T2 micro, le vamos a montar la misma aplicación para que sea nuestro servidor. Voy a hacerle un cambio acá y voy a poner soy el servidor 1. Entonces soy el servidor 1. No le vamos a agregar a storage adicional. Vamos a configurar el grupo de seguridad que ya teníamos, que es este Demo Security Group. Y lanzamos la instancia. Vamos a usar la misma llave que ya tengo. Y ahí está lanzándose. Vamos a lanzar un segundo servidor, una segunda instancia. Entonces, y vamos a lanzarla igual con la misma arquitectura. Esto que vieron acá de AMI, que era lo que les decía Amazon Machine Image, aquí tenemos ya unas que las estamos usando, pero también es posible crear algunas. De hecho, hay un servicio que se llama Image Builder, que nos permite crear esas imágenes, que nos permite como crear a nuestro gusto pues esas imágenes con cosas que queramos customizar dentro de nuestro servidor. También tenemos un marketplace donde podemos cobrar algunas imágenes que ya vienen como construidas en función de, no sé, casos específicos, como por ejemplo CRMs. Entonces ya hay una oferta con imágenes que nos facilitan un poco eso, o podemos también usar algunas imágenes que están disponibles en la comunidad de AWS. En este momento vamos a seguir usando pues la que ya nos ofrece AWS. Entonces creamos otra máquina con la misma configuración. Vamos a Claro, levantar el mismo servidor, pero va a decir... Milton, de la existente igual se puede crear una plantilla o lanzar más como la misma y él toma la misma configuración para no volverla a Sí, crear. O sí, sea, de si plantillas pues quieres. quería hablar más adelante. Ujú. Entonces, Ah, si bueno. quieres, déjalo más tarde, más adelante lo vemos. Igual, gracias, Julio. Entonces, vuelvo a lanzar otra, ya como para repetir, para que quedara como más claro el proceso, que a la larga no es complejo levantar una máquina, y las ventajas de la nube que la tenemos disponible en cuestión de segundos. Entonces, Federico, para crear una por consola podemos usar la CLI de AWS, acceder al servicio de EC2, y si hay unas instrucciones, no las tengo acá a la mano, sería mirarlas, pero pues si nos alcanza si algo al final podemos chequearla, o si no, pues ahí buscamos, hay unas instrucciones para lanzar la
la instancia. Por ahora lo vamos a hacer, de momento, vamos a hacer con la consola. Entonces aquí tengo mis dos instancias. Voy a escoger una y si vemos, pues tienen mi aplicación andando. O sea, a veces si hay un error por timeout, aquí es porque puede que detrás esté corriendo como instalando el Apache y todo eso le toma un tiempito. Entonces, si vemos un error de pronto de timeout, que es cuando como que se demora mucho, a veces es o de las primeras cosas en las que puede uno pensar es que, por ejemplo, el security group no me está dejando acceder y él está intentando entonces revisar ese tema también. Vamos a ver si ya está por ahí instalado y listo, ya andó. Y aquí tenemos el server 2 y tiene esta IP. Entonces aquí tengo dos máquinas por ahí. Entonces vamos a ponerle server 1. Server 1, ojalá no me quede cruzado porque no me acuerdo cuál era la una. Server 1. Y vamos a ponerle server 2. Listo. Entonces ahora sí vamos a nuestro balanceador de carga. Entonces ya tenemos dos máquinas ahí y vamos a usar el balanceador de cargas para que distribuya mi aplicación y yo no tener que ir directamente a las máquinas, sino que pase por el balanceador y él me distribuya como esa carga. Entonces, aquí tenemos varios tipos de balanceadores de carga. Entonces, están pues este Application Load Balancer, que está más enfocado como en la capa 7 del diagrama de OSI, que es del modelo de OSI, que nos habla pues simplemente como de redes de nuestras aplicaciones. Entonces la capa 7 es como la capa superior, la de la aplicación. Entonces, este tipo de balanceador está más enfocado en eso, es el que vamos a usar en este caso, pero pues también existen otros. Está el Network Load Balancer, este es útil para cuando necesitamos un ultra high performance, nos permite pues trabajar también sobre otros protocolos y sobre la capa 4 del modelo de OSI, que es la capa de transporte. Entonces eso puede ser una ventaja en algunos escenarios. Está este otro que tiene pues también otras prestaciones y está el clásico que está haciendo como de precaudo, que es un poquito más lento y nos permitía como movernos entre la capa 4 y 7. Entonces hasta donde entiendo como que era el que existía y se separó para construir estos dos, pues optimizando cada uno. Entonces por eso en parte está haciendo de precaudo por AWS. Vamos a usar como tenemos una aplicación HTTP, entonces vamos a usar este en particular y vamos a crear nuestro balanceador. Entonces vamos a ponerle un nombre, demo de Elastic Load Balancer. Vamos a enfrentarlo a internet, sí, por IP4. Vamos a bajar la VPC por defecto y vamos a apuntarle a la alta disponibilidad, permitiéndole pues que haga uso de cualquiera de las zonas de disponibilidad que tenemos disponibles en Oregon, que son 4. Vamos a escoger un grupo de seguridad. Entonces, ahí tenía por defecto, pero ya tenemos uno que es el que nos permita conectarnos a internet, que fue el que creamos ahí. Entonces, vamos a darle ese grupo de seguridad. Ahora, el listener. Entonces, él me va a decir, listo, yo soy el balanceador y voy a escuchar unos servidores. Entonces, o voy a enrutar unos servidores. ¿Cuáles servidores son los que voy a enrutar? Entonces, aquí es donde yo escojo como el target group, como el grupo de servidores objetivo. Y no tengo uno creado, entonces vamos a crear uno. Entonces le doy create y en este caso, vamos a crear nuestro grupo, nuestro grupo va a ser a unas instancias, vamos a apuntarlo hacia las instancias, vamos a darle un nombre, a ponerle demo de, manejar el target group. HTTP por el puerto 80, HTTP, se lo dejamos tal cual. Y aquí son las instancias que yo tengo andando. Entonces aquí voy a escoger las instancias que voy a meter en ese grupo. Tengo mis dos servidores, los voy a agregar. Entonces los incluyo y acá recuerdan que les contaba que el Load Balancer hace como unos chequeos de salud, como de qué tal están funcionando las máquinas, si todo ok, si algo falla. Entonces él acá aquí las agrego al grupo y él les va a hacer un chequeo. Entonces aquí
queda creado mi grupo. Aquí ya está funcionando el grupo. Tengo 2 máquinas y todavía no están siendo usadas. Entonces, y aquí están. Estas 2 máquinas están en la misma zona de disponibilidad. Las creé, pues, cuando uno las crea, uno le puede escoger en qué zona de disponibilidad las escoja cuando creamos nuestra instancia, o decirle en cualquiera la que está. Yo le di en cualquiera y pues él me las mandó casualmente, coincidencialmente me las mandó a ambos. Pero bueno, no pasa nada. Aquí refrescamos y ya nos debe aparecer el target group que creamos. Entonces ahí, aquí lo tenemos, está el summary. Entonces le damos crear nuestro balanceador de carga. Entonces esto le va a tomar un tiempito. Él aquí empieza a aprovisionar y hacer configuración. Entonces ya no vamos a acceder a nuestra aplicación por medio de las IPs directas de las máquinas, sino vamos a usar este DNS. Entonces lo copiamos y esperamos que termine de aprovisionar para tenerlo ya disponible. Entonces ahora le estamos apuntando es al balanceador. Entonces por ahora no está disponible el servicio. Esperamos que se ponga arriba, se toma unos segunditos más. Nos comenta Julio que el usuario debe estar configurado para la CLIP, sí. El usuario que usemos desde la CLIP pues debe tener accesos a IC2 y ciertos tipos de permisos de crear instancias. Eso lo vemos en la política que esté adjunta para ese usuario y que pueda crear instancias. Entonces, ¿por qué vale la pena agregar como estos balanceadores de Kafka? Y es que pues, nos garantiza que va a trabajar, que nuestra aplicación va a estar trabajando, porque si falla una, pues él tiene como una máquina, pues él tiene alternativas y este servicio AWS pues nos maneja lo que les decía, los upgrades, las actualizaciones, el mantenimiento y nos garantiza pues y nos ayuda con esa alta disponibilidad. Lo que les decía, podíamos hacerlo nosotros mismos, pero pues este servicio es un autoadministrado, entonces nos ayuda con eso por debajo. Y nos ofrece, como ven, nos ofrece poder desplegar un balanceador con con una configuración sencilla, como moviendo solo un par de perillas ya lo tengo listo. Si lo configuráramos manualmente, pues ya sería otro punto y ya sería un poquito más complejo entrar a la máquina y empezar a configurar, instalarle el rol de balanceador. Aquí ya tenemos nuestro balanceador de cargas disponible. Entonces ya aquí está. Entonces aquí tenemos nuestra aplicación ya en Hello, Data Engineering, Latam, and the Server 1. Entonces aquí ya vemos que le está apuntando al servidor 1 que tiene la IP 490, terminada en 496. Si yo vuelvo a refrescar, ya estoy en el servidor 2. Entonces ahora me mandó para el servidor 2 que tiene la IP 1142. Entonces, como ven, cada vez que yo refresco, estoy generando más peticiones al servidor y él me está direccionando entre los 2 servidores que hay. Entonces, aquí es donde se ve como en funcionamiento la magia del balanceador de carga. Pues ahí les comparto el linkcito por si quieren, entrar ahí a mirar ustedes mismos. Está disponible desde cualquier IP. Entonces, aquí vemos efectivamente cómo el balanceador me está distribuyendo esas cargas entre los 2 servidores que tengo disponible. Entonces está ahí ya andando. Ahora, está cool el balanceador. Tengo mis 2 maquinitas, allá. Ahora, ¿qué pasa si se muere una de esas maquinitas? Entonces tengo instancias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el servidor 2 se muere? Le pasa algo, no sé, se cayó el servidor 2. Entonces, cuando yo estoy en la página, así refresque, siempre me manda para el servidor 1. ¿Por qué? Porque él detecta que el servidor 2 le pasó algo. Entonces, incluso si vamos al balanceador, él tiene... Él me
me cuentan, creo que es Integrate Services. Es en el Target Groups. Entonces aquí veo las máquinas. Entonces ahí él me cuenta que hay una que está saludable y la otra se apagó. Entonces solo tengo una disponible, la del servidor 1, porque la otra la apagamos. Entonces solo hay una disponible. Entonces él de una vez la detecta y por eso es que todas las peticiones van a ir al servidor 1. Entonces así lo refresque. Ahí está enviándome siempre al servidor 1. Entonces esto es alta disponibilidad. Si tengo mi aplicación corriendo en diferentes zonas de disponibilidad y le pasó algo a una, no, esto va a ser transparente o va a ser invisible más bien para el usuario. Él sigue viendo funcionando mi aplicación, mientras por detrás los chicos de infraestructura o los señores arquitectos están corriendo a ver cómo levantan o qué fue lo que le pasó a eso. Entonces, igual se configuran notificaciones y demás. Entonces, aquí vemos funcionando. Entonces, voy a mandar a dormir la otra maquinita. Terminamos. Y vamos a pasar a otro concepto que les quería traer también. Ahora listo, está cool. Tengo 2 máquinas que fui y creé. Y ustedes lo vieron manualmente. Incluso Julio por ahí nos sugería, ¿por qué no hacerlo con un template? Ahora si no son 2, sino son 10, 20 máquinas que necesito disponibilizar. Una por una. ¿Quién quita que en ese camino hasta cometa un error y falle una y deje una no disponible? Entonces aquí las creé manualmente, pero podemos automatizar este proceso para que él mismo las cree, incluso me autoescale, que era lo que les estaba contando, que es el auto-scaling group. Entonces, esto le apunta a la alta disponibilidad. Pero entonces, ¿qué es esto? Pues básicamente, pues me permite que la carga de mis aplicaciones pueda distribuirse en más máquinas y se ajuste a la demanda que yo esté teniendo. No sé, por ejemplo, este sábado tengo un evento en mi página, un streaming y vamos a dar unas charlas, entonces va a haber un tráfico no usual el sábado porque van a llegar más personas. Entonces, yo necesito escalar mi aplicación para tener más máquinas disponibles para que puedan recibir ese tráfico. Ahora, esto a un nivel un poco más alto. Si somos más específicos, hay otras cositas detrás, como por ejemplo, necesito también escalar mis bases de datos, porque si cada persona se va a ir a loguear, yo voy a hacer una petición a la base de datos, a ver si realmente ese usuario existe y le doy el acceso al logueo. Entonces, puede que en muchas aplicaciones también me afecten la base de datos, entonces yo tengo que escalar mis bases de datos. Entonces, hay un tema detrás, pero el concepto es este, como ampliar mis máquinas. Entonces, yo puedo tener un deseo, pues para mí que funcione bien con 3 máquinas, pero si la demanda no está siendo tan que justifique pues pagar 3 máquinas, sino la demanda está siendo muy baja, o por ejemplo, la aplicación funciona más en la TAN y en las noches no hay nadie que esté consultando mi página web. Entonces, él puede desescalar a una sola máquina y reduzco el costo por lo menos de 8 o 10 horas de 2 máquinas funcionando. O de pronto, lo que les decía, tengo mucha demanda, entonces yo puedo scale out o escalar a más máquinas con unos mínimos y unos máximos, para que esto no se me vaya muy lejos y ya terminé teniendo que pagar, no sé, 50 máquinas cuando mi presupuesto daba para unas 10. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, igual esto nos facilita la configuración. Entonces, vamos al servicio de auto-scaling groups. Entonces, y aquí ya tenía las 2 máquinas terminadas. Entonces, ahí ya están todas las máquinas apagadas. Entonces aquí ya no me va a servir mi aplicación porque mis aplicaciones, mis máquinas están apagadas. Entonces el auto-scaling group. Entonces aquí vamos a autoescalar, pero nos vamos a apoyar también de un balanceador porque estábamos viendo y le estábamos dando cada vez más forma como al funcionamiento de una web, ¿cierto? Entonces ahora imagínense en eso, que yo puedo escalar, desescalar,
Pero igual el concepto que les decía, ya no voy a cada máquina, sino voy a mi balanceador y él es el que se encarga. Y ellos están conectados, entonces el balanceador sabe como que, uy, el auto-scaling group me aumentó 2 máquinas, yo las tengo mapeadas, yo tengo mapeadas esas máquinas y yo ya sé que le puedo mandar tráfico a esas máquinas. Entonces ahí es donde empieza como la magia y lo chévere de esto, que tengo mis instancias de EC2, tengo un balanceador con otro servicio, tengo un autoescalado con otro servicio, entonces empiezo a integrar y esas máquinas tienen volúmenes de EBS donde tengo información. Entonces, por eso, a eso me refería con que esto puede verse como un ecosistema. Entonces vamos y creémonos un auto-scaling group. Entonces vamos a darle un nombre, demo de, sigamos la convención, auto-scaling group. Y hay que crear un template. Entonces, como nos comentaba Julio, como que qué mamera ir uno por uno a crear cada máquina, listo. Entonces creemos un template y ese template me va a decir como que las máquinas son así, como la plantilla, como que estas son las máquinas, este es el tipo de máquina, y esto es lo que van a tener como la aplicación para que le estamos instalando al inicio, como esa configuración, de tal manera que él va cuando vaya a lanzar más máquinas, él dice, voy al template y sobre ese template lanzo las máquinas que sean necesarias. Entonces, creémonos un template para esto. Entonces, esto va a ser similar a como creábamos las máquinas. Entonces, vamos a darle un nombre. Demo de template. Vamos a omitir la descripción. Entonces, en Quick Start, aquí él busca pues las que se han configurado recientemente o el Quick Start. Entonces, aquí tenemos pues los sistemas operativos disponibles, como les comentaba, Debian, SUSE, Red Hat, Windows. Vamos a seguir usando Linux. Entonces, en la versión 5. Con el kernel 5.10, ¿sí? Estamos en el FreeTire con la arquitectura de x86, ¿sí? Y aquí vamos a escoger el tipo de máquina. Entonces vamos a escoger la T2 Micro, que es la misma que seguimos usando. 1 giga de RAM, un core. Entonces para mantenernos en la capa gratuita. Esto no lo vamos a mirar. En subnet, vamos a dejarlo aquí no la limitemos, no incluyamos la subnet para no limitarlo. Entonces, a una subnet en específico. Entonces vamos a crear como el security group, ¿no? Ya tenemos uno creado, sigamos usando el que creamos para el demo, el storage. ¿Se acuerdan que cuando creábamos la máquina, pues definíamos un almacenamiento? Entonces, vamos a dejarla igual de 8 GB, aquí está el almacenamiento. En Advanced Details, aquí tenemos más información sobre el rol que le vamos a dar, algunos temas sobre CloudWatch, que ya veremos en próximas sesiones, y el User Data que nos interesaba. Entonces aquí le voy a pasar las instrucciones que teníamos. Entonces, y esto a todas las máquinas que le escale, él les va, cada vez que arranca una máquina, después de que la monta, lo primero que va a hacer es correr estas instrucciones. Entonces le va a instalar, le va a actualizar, le va a instalar el Apache, el servidor, lo va a habilitar y va a crear la aplicación donde vamos a imprimir el host, que es el que nos va a permitir darnos cuenta que estamos cambiando de servidor. Entonces, creamos y lanzamos ese template. Entonces, ya tenemos un template. Si vamos a crear instancias, manualmente ya lo podemos hacer a partir del template como nos indicaba Julio. Ahora, ya creado el template, todavía no nos aparece, o refresquemos, y aquí ya nos debe aparecer. Entonces, hay otros templates. Aquí escojamos el que creamos para hoy. Entonces, él hace como un summary. Listo, esto es lo que configuramos, démosle nets, la VPC, escojamos la VPC por defecto. En las zonas de disponibilidad, agreguémosle todas para que él pueda conectarse a cualquier subnet, es decir, que sobre la VPC por defecto, esto es asociado a redes, entonces pueda conectarse a cualquiera y no tengamos como limitante ese, y le apuntamos pues también a la alta disponibilidad. Le damos nets y vamos a apuntarle un balanceador.
Entonces aquí era donde o no usar balanceador o crear un nuevo balanceador o adjuntar uno que ya tengamos. Entonces adjuntemos el balanceador que ya teníamos, entonces vamos a reutilizar, sí, vamos a reutilizar el balanceador. Y target group. Este es el chequeo de seguridad. Entonces, él hace el autoscaling, pues también nos revisa que las máquinas estén bien, pero vamos a agregarle como el otro chequeo que hace el balanceador, para que el balanceador también revise el estado de las máquinas. Y aquí es donde está como la magia del autoescalado. Entonces, ¿cuál es la capacidad de ese? Quiero 3 máquinas para que mi aplicación funcione sobre 3 máquinas. ¿Cuál es la capacidad mínima? Una sola máquina. Y la capacidad máxima voy a tener 10. En caso de que necesite, váyase hasta 10. Y aquí es donde escojo la política de escalado. Entonces, aquí es donde está como esa parte automática. Entonces yo puedo escoger mi política de escalado. Entonces, ¿bajo qué criterios va a escalar? Entonces, por ejemplo, el uso promedio de la CPU. Entonces, no sé si la CPU de promedio de las máquinas, por ejemplo, de mis 3 máquinas, en promedio mis máquinas ya están al 70% de uso de CPU. Entonces, escale, agregue otra máquina, eso baja el promedio. Entonces me mantiene. Si vuelve a subir al 70%, agrega otra máquina y él se empieza a mover así automáticamente. Vale, chao Sandy, gracias por participar. Entonces él empieza a moverse dentro de eso. Entonces ahora si le digo, no sé, el promedio de asociado a la red de las peticiones de entrada, de salida, o los requests que está contando el balanceador de cargas. Entonces, dependiendo a qué criterios quiero yo que él empiece a escalar. Entonces, uno muy común pues es el tema de las peticiones o que mis máquinas están como muy a tope, entonces escale para que no se sobrecarguen las máquinas. En este caso vamos a hacerlo manual. Entonces, le pongo none, sin una política, y le damos next para agregar notificaciones con el servicio SNS para cuando escalen y demás. No vamos a agregar notificaciones, tampoco tags. Tenemos el review y creamos y lanzamos el autoscaling. Esto le toma un tiempo mientras él empieza a aprovisionar. Son 3 máquinas las que necesita aprovisionar, va actualizando capacidad. Entonces vámonos aquí a mis instancias. Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo él empieza a crear las máquinas. Entonces si ven, aquí ya se crearon 3 máquinas, y que él me lanzó. Entonces le dijimos que queríamos 3 máquinas, entonces él automáticamente las creó. Si ven que ya no lo hicimos, activamos simplemente bueno, si vamos aquí al balanceador, porque estamos usando el mismo balanceador, entonces vamos a ver con el mismo DNS. Vamos a ver, aún no está funcionando. Recuerden que esto le toma un tiempito para que él arranque. Entonces, que aún así es muy rápido teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. Entonces, las ventajas de la cloud, del cloud. Entonces, aquí tenemos nuestro autoscaling group. Entonces, creo que ya está arriba. Entonces, las máquinas, como ven, yo tenía instancias son 3, yo tenía deseadas 3 máquinas. Entonces, él me lanzó las 3 máquinas, yo no lo hice, él lo hizo automáticamente, me lanzó las 3 máquinas. Y miremos a ver si ya está disponible nuestro servicio web. Entonces ya está funcionando. Esta es la magia de la web. Entonces aquí ya tenemos nuestras 3 máquinas funcionando, autoescalado. Entonces, si ven, 8.130.183, tenemos una IP. Si yo voy a otra, tenemos 26.193. Si yo voy a otra, tenemos dos de momento, es el que está terminando de instalar sobre la otra. O que de pronto, o es un buen momento para mirar, a veces hay como fallas. Entonces,
aquí en la actividad, a veces hay fallas y él intenta como por debajo trabajar para intentar resolverlas. Aquí está terminando, hay 2 que lanzó, entonces debe ser que hay otra que debe estar como por lanzarse o por asociar. Entonces, creo que esto está más asociado es al target group del balanceador, que él solo tenía dos máquinas. Entonces vamos a ver el target group. Así es, solo tenía 2 máquinas y yo estaba, bueno, entonces eso está asociado al target. Vamos a ver si lo podemos modificar. En otros escenarios es más bien crear un target especial. Esto es porque usé el balanceador con el target group que ya estaba asociado me limitaba solo a 2 máquinas. Pero pues aquí vemos cómo se desplegó automáticamente. Ahora miremos igualmente si yo llego y mato una de estas máquinas, por ejemplo la 193, vamos a ver si casualmente es esta. Instancias. Entonces, si una de esas máquinas llega a caer, vamos a buscar la 193. Si esta máquina, por ejemplo, llegara a caer, él encuentra, él me detecta como la falla y el balanceador vuelve a hacer como su trabajo, vuelve a hacer su trabajo de redireccionarme solo una máquina. Entonces aquí vemos que ya estamos siendo, bueno, mientras baja, tenemos 883, entonces teníamos máquinas, ¿no? Son estas, tenemos la 833, 830, y tenemos la 4692. Entonces no era que estuviera asociado al target, sino que tal vez no había terminado de aprovisionar esa máquina. Entonces, como él va una por una, entonces teníamos 2 máquinas montadas y no había terminado, teníamos las 3 montadas, pero no había terminado por debajo de instalar mi aplicación web. Entonces aquí tengo las 3 máquinas, una de esas se paró. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues aquí entra como a jugar el balanceador y me va a mandar a las otras 2 como ya lo vimos en el ejemplo anterior. Y si ven que ahora tengo 3 máquinas andando, cuando yo había parado una y está en estado inicializando. Entonces aquí es donde podemos ver al auto-scaling group trabajando, y es que tenía 3 máquinas andando, paré una, me quedaron solo 2, pero yo deseo tener 3, entonces él me vuelve a provisionar la tercera. Entonces, si se me llegan a caer 2 máquinas, entonces si llego, ahí tengo 3 andando. Si llego a pagar 3 de esas máquinas, 2 de esas máquinas, entonces él va a detectar que algo está pasando, que hay una actividad. Entonces refresquemos acá. Entonces él detecta, aquí fue que él ya la lanzó. Entonces, por ejemplo, acá ven que fue bajada una máquina. Entonces eso fue lo que hicimos ahorita. Él ya detectó que hubo una máquina que la bajamos. Entonces aquí nos va dando como el detalle de la actividad. Aquí a veces falla por alguna razón, pero él lo vuelve a intentar. Aquí nos detectó que hubo otra máquina que se bajó. Entonces aquí tenemos, como lo ven, tenemos una sola máquina andando. Pero el balanceador por debajo ya nos volvió a lanzar otra máquina. Entonces si ven que aquí hay una impending, entonces él empezó, son 3 máquinas, él empezó a lanzar como las otras 3 porque es lo que queremos. Entonces aquí es donde está el auto-scaling, lo estamos haciendo de forma manual. Entonces a veces es conveniente hacerlo de esta forma así controlado,
o podemos definir algún criterio para ello. Entonces, yo puedo llegar acá a editarlo y decirle, no, en realidad quiero 5 máquinas. Quiero 5 máquinas, que es lo que, porque voy a lanzar algo y voy a tener mucha demanda, entonces quiero aumentar eso a 5 máquinas. Entonces le doy un update y dentro de las actividades probablemente me mapee que hubo un update. Entonces, y me va a empezar a lanzar las máquinas adicionales. Entonces, mientras él aprovisiona, yo voy a terminar teniendo las cinco máquinas que yo le dije que quería. Entonces él ya tiene aquí 3 máquinas andando. Si vamos aquí, deben haber 3 IPs distintas. Ya tenemos 2. Ahí van terminando de instalar las máquinas, instalar por debajo los servicios del Apache, lo que va necesitando. Entonces, y aquí tenemos ya 4 máquinas andando, si lo ven. Entonces, él empieza a provisionar hasta llegar a mis 5. Entonces tenemos las 3 que hemos apagado, 3 que hemos terminado, y tiene andando, el check está en Analyzing. Y ya empezó la 5ª en Pending. Entonces, ahí vemos cómo autoescala hasta 5 máquinas, que es lo que yo quiero, y aquí ya de pronto me va a aparecer otra IP, ya aparece la 109, que es una IP nueva, un servidor nuevo. Entonces, si ven que ya hay 1, 2, 3, 4, ya hay 4 máquinas disponibles, y aquí ya deben estar todas andando. Entonces ya tengo 5 máquinas. Si le doy para condición de que está running, ya tengo 5 máquinas andando. Entonces, esto era lo que les quería mostrar, cómo usar un balanceador de carga, cómo autoescalar nuestros sistemas. Esta opción es conveniente hacerlo manual, porque yo controlo pues directamente cuántas máquinas voy a tener disponibles y de qué forma voy a escalar. De forma manualmente lo voy a hacer, o lo puedo hacer dinámicamente. Entonces, cuando hablamos de Autoscaling Group, hay diferentes formas. Está la manual, que era la que les quise mostrar hoy en el ejemplo. Está la dinámica, que era la otra, que requiere como construir una política, y que pues en ese caso podíamos ver como qué tanto está usando la CPU, a partir de algunas alarmas de CloudWatch, que es otro servicio. Entonces que a partir de, no sé, el 70% de uso CPU me lance 2 unidades más o demás, o que por ejemplo yo quiero que la media de procesamiento se mantenga como en el 40%. Entonces si la media de mis máquinas sale el 40%, pues creo otra máquina. Lo que puedo autoescalar para decirle, no sé, los sábados mi aplicación la usa mucho la gente, entonces los sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde aumente a 5 máquinas. Entonces, o puedo hacerlo también de forma predictiva usando Machine Learning. Entonces, él puede inferir ciertos patrones, entonces él ve como qué tanto se usan las máquinas. Entonces, por ejemplo, no sé, soy una red social y usualmente la gente usa mi aplicación sobre todo en las noches después de que terminan de trabajar. Entonces en las noches tengo unos picos, entonces él puede predecir como esos patrones de comportamiento en cuanto al uso de las máquinas, y decir, mañana de 6 a 10 de la noche va a tener otro pico, entonces aprovisionemos máquinas en función de ese patrón que viene mostrando el consumo de nuestra aplicación. Aquí ya deben estar todas ok, ya tengo 5 máquinas andando acá con diferentes IPs. Pueden usar el mismo link que les pasé por ahí, o aquí se los vuelvo a refrescar, y ahí ven las diferentes IPs, que son diferentes máquinas a las que estamos apuntando. Entonces, estos son 2 conceptos importantes, que es alta disponibilidad y escalabilidad. Quise empezar la demo, es sencillita la demo, pero quise empezarla de esta manera porque me parece que es importante entender esto, y es que si entendemos esto,
entendemos cómo funciona parte del mundo web y entendemos también cómo funciona la nube. Esto de escalar, de balancear cargas, de tener servidores, también funciona en Azure y en GCP, también tendrán sus servicios asociados a esto. Entonces me parecía como importante que arrancáramos como teniendo esta parte clara. Entonces, súper, no sé si hayan dudas, algún comentario que quieran agregar tal vez a lo que les traía para hoy.